Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar del libro de Baruch, cuarto libro profético. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Baruch consta de 6 capítulos, 213 versículos. Cuando vivimos lejos del lugar donde nacimos y de las costumbres con las que crecimos, a veces se hace difícil practicar la fe y ser fieles a los principios recibidos. Esto les pasó a los judíos que en tiempos del exilio fueron forzados a vivir en Babilonia. También a todos los israelitas que nunca regresaron al país de sus padres y quedaron dispersos como parte de la diáspora judía entre los pueblos de Medio Oriente. Pensando en ellos y en los retos que se enfrentaba a su fe, el autor de esta obra reunió en el siglo II a.C. varios textos referentes a la época del exilio, que contenían un mensaje fundamental. Dios reunirá un día a todos los dispersos y los llevará de nuevo a Sión. Por eso había que permanecer fieles y esperar en su salvación. Para dar autoridad a su mensaje, el autor usó el seudónimo de Baruch, quien había sido un discípulo y amigo cercano de Jeremías. Temas importantes para tener en cuenta al momento de los padres leer junto a los hijos el libro de Baruch. Introducción, oración penitencial, reflexión sobre la sabiduría, exhortación a los exiliados y consuelo de Jerusalén. Carta de Jeremías. Los relatos de Baruch se concentran en la experiencia del exilio en Babilonia, años 587-538 a.C. El autor escribe bajo el seudónimo de Baruch, discípulo y amigo cercano de Jeremías. El autor editó la obra en el siglo II a.C. para los judíos de la diáspora. Incluye formas literarias como plegarias, prosa e himnos. Baruch, el discípulo al que Jeremías dictó sus oráculos, es el seudónimo bajo el cual un autor del siglo II reunió y editó varios textos que hacían memoria de la época del exilio. En el capítulo primero presenta la obra como un texto escrito y leído por Baruch mismo a los israelitas en tiempos del exilio en Babilonia. Apoyándose en el nombre de este personaje ilustre, el autor quiere asegurarse de que su mensaje sea considerado parte de la tradición profética de Israel. Al observar las referencias que el autor hace a otros libros del Antiguo Testamento, en particular al libro de Daniel, que se escribió en el siglo II a.C., podemos decir que el autor original de Baruch debió de escribir su obra después de que estos libros fueran reconocidos dentro de la tradición judía. De aquí se deduce que la intención del autor fue hacer de la experiencia de los judíos durante el exilio en Babilonia un ejemplo o reflejo para los judíos de la diáspora. Este grupo, durante los siglos III y II a.C., lejos de la tierra y del contexto religioso de Israel, se encontraba tentado por la presión de la cultura griega a la idolatría y abrazar prácticas contrarias a su religión. Después de ubicar al lector en Babilonia, en tiempos del exilio, el autor presenta 4 textos aparentemente poco relacionados. El primero, en prosa, describe el exilio, el arrepentimiento y las instrucciones para hacer sacrificios en el templo de Jerusalén. El segundo texto, en poesía,
alaba la grandeza de la sabiduría dada a Israel a través de la Torá, contenida en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. El tercer texto, Jerusalén personificada, consuela a sus hijos y les asegura el pronto final del exilio. Por último, en una carta separada atribuida al profeta Jeremías, se subrayan los peligros de la idolatría. El exilio terminó cuando Ciro, rey de Persia, venció a los babilonios y permitió el regreso de los judíos a su tierra en los años 538 a.C. Esta victoria es también símbolo de la esperanza transmitida a los judíos de la diáspora. Un día Dios volverá a reunir a todos sus hijos en Sión, en la nueva Jerusalén. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.